to me. Bien, pues continuamos, retomamos esta sesión ahora en esta jornada de jueves 5 de agosto y vamos también a referenciar este libro del recetario canario de Doña Luisa, cocina tradicional de aquí, de la Villa de Ingenio, por parte del chef del restaurante Huachinche, que se ubica aquí en Carrizal de Ingenio, Santiago Gorrín, que ayer fue otro de los ponentes que estuvo participando en la primera sesión de esta jornada. Productos que emanan de aquí, de la comarca del sureste de Gran Canaria, por ende de este municipio, de la Villa de Ingenio, como el ceviche, antes referenciado también y empleado por parte de una de las recetas que nos mostraba Juan del restaurante Estia. Así que nada, comer bien va con ingenio. Nosotros vamos a continuar ahora porque, sin salir del municipio, ya que vamos a darle paso a una de las ponentes, una de las paisanas que está en lo más alto de la gastronomía, al menos desde el punto de vista de la investigación. Me estoy refiriendo a Nabila Rodríguez. Si alguien no conoce a Nabila, que puede ser, pues ella es ingeniera técnica industrial y química analítica, especialista en ciencias gastronómicas y trabaja para el restaurante Alchemis en Copenhague, con 2 estrellas Michelin y recientemente nombrado mejor restaurante de Europa. También hay que decir que dentro del departamento de I+D+I. Colabora Nabila pues, en diferentes proyectos de investigación en universidades de Dinamarca y tras realizar su máster en la Universidad de Harvard, también pues, continúa en la actualidad su doctorado en Ciencias Gastronómicas en el Basque Culinary Center en torno al kokumi, que es el 6º sabor. Hoy está aquí de nuevo en estas jornadas Nabila Rodríguez para hablarnos sobre la sostenibilidad en la gastronomía, pero eso sí, desde el punto de vista, desde la visión de las ciencias gastronómicas. Ya la tenemos por aquí ya posicionada enseguida, así que bienvenida Nabila de nuevo. Un aplauso para ella. Y lo dicho, el tiempo todo tuyo. Cuéntanos un poquito desde el punto de vista, desde la visión de las ciencias gastronómicas, lo que es la materia de la sostenibilidad. Pues muchas gracias de nuevo, hoy otra vez por aquí. Es un placer estar en el pueblo, ya que me paso todo el año fuera. Y bueno, hoy voy a hablar un poco sobre la sostenibilidad, desde el punto de vista de la ciencia, cómo la ciencia puede ayudar a todos estos procesos. Voy a hablar también sobre técnicas que se pueden hacer de forma muy sencilla, pero además voy a hablar sobre proyectos específicos que tenemos en el restaurante también, de lo que yo estoy trabajando. Bueno, pues eso, hablaré un poco de la ciencia gastronómica, cómo la aplicamos en el restaurante Alchemist, qué es la sostenibilidad. Voy a dar unos datos que a mí, no sé a ustedes, pero a mí me alarmó cuando leí el último informe de la FAO, y luego daré ideas y proyectos que sobre todo, al final estoy en Copenhague, pero les voy a dar unos proyectos, unas startups y sobre todo voy a hablar sobre una academia de sostenibilidad para que ustedes tengan esa información. Bueno, no voy a presentarme otra vez porque ya me conocen. Y bueno, la investigación, la ciencia gastronómica en el restaurante Alchemist. Alchemist es un restaurante de 2 estrellas Michelin que trabajamos en torno a la cocina holística. ¿Qué quiere decir cocina holística? Transdisciplinaridad. ¿Por qué? Trabajamos con la metodología científica. ¿Qué quiere decir eso? Primero investigamos y luego vamos a la cocina. Eso también es sostenibilidad, porque como hablaba ayer, nosotros a ver, ¿cómo lo explico? No utilizamos tanto producto, disminuimos los tiempos y además al final también tenemos unos resultados que lo publicamos. Nosotros no publicamos recetas, nosotros publicamos artículos científicos donde un artículo, la capacidad que tiene es que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede replicar. Para mí y para el restaurante, guardarnos la información, eso no tiene. El conocimiento hay que decirlo, hay que... hay que comunicarlo al fin y al cabo. Y luego al final, nosotros en el departamento de I+D somos yo química, biotecnólogo, cocinero, pero también tenemos el área de estudio, porque nosotros todo lo que hacemos para
Para el restaurante, tanto todas las imágenes, el sonido, todo lo que se produce en el restaurante es para el restaurante. Entonces tenemos ingenieros de sonidos, ingenieros de imagen, diseñadores, etc. Y bueno, hablando de la sostenibilidad y el informe de la FAO que leí, 690 millones de personas padecen hambre actualmente en el mundo. O sea, imagínense la importancia que tiene seguir este camino y lo que hablaba ayer domingo de que esto no puede ser una moda, esto tiene que seguir así. Porque hablamos de cambios climáticos, sí, pero antes de hablar del cambio climático hay que hablar de las personas que están, que para mí creo que es más importante, las personas que pasan hambre en el mundo. 3.000 millones no pueden permitirse una dieta saludable. Ahí hablando de dieta mediterránea, hay personas que no se la pueden permitir. Luego la pandemia está poniendo en peligro la seguridad alimentaria y nutricional de hasta 132 millones de personas. Y nos enfrentamos a un deterioro del ecosistema y las consecuencias de cambios climáticos. Para que vea la importancia que tiene la sostenibilidad, sobre todo en el ámbito de la alimentación. Y bueno, la FAO divide pérdida y desperdicio de alimentos, ¿vale? Las pérdidas son todo lo que perdemos por el camino a llegar a un supermercado, a una grande superficie. Y eso es importante. Lo que hablaba ayer, el producto que está feo, el producto que está picado, todo eso se tira por el camino. Todo eso no llega al final al producto, a la persona final. Y luego el desperdicio. Al final, desde nuestras casas desperdiciamos muchísima comida, restaurantes desperdician muchísima comida y en los mismos supermercados, al final del día también cuando un producto llega casi a su fecha de caducidad, eso va a la basura. Y eso es lo que no se puede permitir teniendo en cuenta la cantidad de personas que está pasando hambre actualmente en el mundo. Uy. En datos más alarmantes todavía, 1,5 gigatoneladas de dióxido de carbono se generan anualmente en el mundo con esa pérdida de alimentos. Importantísimo. Una pérdida del 14%, que eso es increíble, o sea, es, bueno, bajo mi punto de vista, increíble de decir, hay personas pasando hambre y por otro lado del mundo hay gente tirando comida. 400.000 millones de dólares anuales se pierden. Uy. Por ello, la innovación, la tecnología y los cambios de comportamiento son fundamentales para reducir todas estas pérdidas y todo este desperdicio de los alimentos. Bueno, las medidas, productos de temporada, producción sostenible, cero desperdicio y kilómetro cero. Sobre todo kilómetro cero porque al final también cuando hablamos de sostenibilidad hay que tener en cuenta esos productos, cómo se transporta, porque al final un vuelo produce muchísimo dióxido de carbono. Y bueno, las ideas, yo voy a dar un par de ideas y luego también voy a hacer hincapié en los proyectos que llevamos a cabo y lo que hablaba, el pan. El pan normalmente, nosotros aquí en Canarias sí es verdad que hacemos bizcocho, pero en gran parte del mundo se tira a la basura. Al final haciendo un estudio, de hecho hay un estudio sobre esto, el pan viejo es básicamente lo mismo sin humedad. Mantienen todas sus propiedades, todos sus nutrientes y todos los aromas. Lo único que cambia es la textura por la pérdida de humedad. ¿Qué podemos hacer eso? Después del taller, pues un COI de pan viejo y además con eso hacer una salsa. Los vinagres son muy fáciles. Las pieles de verduras, al final, si les pregunto, yo si le pregunto a las personas mayores, ellos no pelaban la fruta y la verdura, actualmente sí. Toda esa piel se puede reutilizar, ya sea con vinagre, a posterior le diré más ideas, y igual que los vinos o las cervezas que se pican. Al final, con las técnicas que estuvimos trabajando la semana pasada, pues también se puede hacer vinagres de diferentes tipos que siempre está, o sea, si en un restaurante la variedad de sabores y aromas que genera esos vinagres en los platos, pues le dan un plus. Luego la maceración alcohólicas con huesos y pieles de frutas. Normalmente nosotros en el restaurante todo eso lo hacemos con vodka, que es como el más plano en cuanto a sabor, y lo aromatizamos, una maceración del tiempo que quieran. Y pueden aprovechar eso, tanto los huesos como las pieles de fruta. Bueno, haciendo hincapié en los huesos, seguro que si investigan un poco van a decir, tiene cianuro los huesos.
La concentración de cianuro que tienen las pepitas de los huesos no son lo suficiente como para producir nada en nuestro organismo. Además, nosotros no estamos extrayendo con el alcohol ese cianuro. O sea, van a leer un montón de cosas, pero de hecho no hay ninguna investigación sobre la concentración real del hueso. Y ya, o sea, con el alcohol no se extrae. Luego, con el suero de la leche, es otro de los desperdicios, sobre todo aquí en Canarias, un desperdicio bastante grande. ¿Qué podemos hacer? Una fermentación alcohólica. Y hay muchísimas empresas que generan, sobre todo, bebidas tipo vodka o cerveza, a partir de suero de la leche. Otra de las cosas también es mantequilla o reducirla para usarla como un sirope en repostería. Luego, las pieles de la verdura, para hacer caldo. Normalmente cuando vemos una persona que está haciendo un potaje, toda esa verdura se tira. Pues esa verdura tiene las mismas propiedades que la propia verdura o fruta que estamos utilizando. Eso se puede hacer, se puede utilizar caldo, se reduce y lo utilizamos para cualquier cosa, para cualquier plato. Y lo que estamos haciendo es reduciendo todos esos desperdicios que al final tienen los mismos aromas y los mismos sabores. Luego, las borras de café. Este es otra de las cosas que se tiran. O sea, nadie utiliza las borras de café. Pues con las borras de café se pueden hacer, de hecho voy a mostrar después, un proyecto que hay en Copenhague con las borras de café. Pero, por ejemplo, una cosa que se hace son bebidas, tanto alcoholes, kombuchas, utilizarlos incluso para aromatizar en muchos de los platos, porque al final, otra vez, la cafeína, dependiendo de la extracción durante el café, vas a extraer más o menos cafeína, pero las borras del café siguen manteniendo los mismos aromas y se pueden seguir utilizando. Y bueno, kombuchas, como lo que hablábamos, todo, infusionando todo lo que nos sobre, las frutas, las verduras, todo se puede infusionar y hacer kombuchas y kefir para lo que hablaban ayer con que el comensal cada vez está pidiendo más maridajes bajos en alcohol. Pues podemos empezar con esto. Luego, ideas sobre los pescados, las carnes. Sí, pueden hacer fondos, pero si hacen salsa, cogemos todos. O sea, los microorganismos rompen todos y obtenemos una salsa. No tenemos nada, absolutamente. Luego, con las escamas. Hablaba antes Juan sobre las escamas para utilizarlo como sal, pero también las escamas de pescado se puede utilizar para espesar salsa. Que eso es algo que se ha empezado a hacer hace muy poco, pero que sirve, porque al final es colágeno. Y luego, bagazo de cerveza o de vino. Cada vez más eso es un producto, un desecho que producen las empresas de las cervecerías o al final también las bodegas, generan cantidad, sobre todo la cerveza genera muchísima cantidad de bagazo. Eso tiene muchísimas propiedades. Por ejemplo, se puede deshidratar para hacer harina. O sea, tiene muchísimo juego a la hora de utilizarlo en la cocina. Y bueno, y aquí voy a hacer hincapié en los proyectos que llevamos a cabo en el restaurante. Este es el cangrejo rey. El cangrejo rey es una especie invasora en los mares del norte. Si lo conocen, lo único que nos comemos, y es como un alimento gourmet, solo nos comemos las patas. Nosotros, trabajando con una empresa de Noruega que vende el cangrejo rey, le dijimos, mándanos todo lo que se desperdicia. Se desperdicia anualmente 30 toneladas de esa parte. Esa parte es la parte del cangrejo que está, o sea, el caparazón del cangrejo. Eso se tira. ¿Qué genera esta cantidad de alimentos en el mar? Pues contaminación al final. Lo que hemos hecho fue, nos llegó todo eso al restaurante, hicimos unas pruebas. Actualmente estamos con las últimas revisiones para presentar el artículo. Y lo que hicimos primero fue hacer un análisis nutricional y metales pesados, compararlo con una pata normal. Comparamos esa parte con la pata, que es lo que actualmente comemos. Nos dimos cuenta que tanto a nivel nutricional como metales pesados es lo mismo, estábamos comiendo lo mismo. Entonces, una vez teníamos toda esa información, lo que hicimos fue un análisis sensorial
donde el consumidor prueba esta parte y una pata. Nos dimos cuenta que si el comensal no sabe lo que se está comiendo, de sabor y textura es lo mismo. Entonces, es un plus. Una vez teníamos ese estudio, hicimos otro estudio y pero claro, esto nunca, hay algunos restaurantes como de forma muy tradicional que lo utilizaba, pero claro, teníamos que mostrar cuáles son los métodos de cocción. Entonces hicimos otro análisis sensorial con diferentes métodos de cocción y le damos al final, como conclusión, el método de cocción más idóneo para cocinar esto. Actualmente esto es un plato de Alchemy, del restaurante, o sea, como una parte que se tiraba, lo estamos utilizando en un restaurante 2 estrellas Michelin. Y además de eso, hemos generado un motor económico que anteriormente a eso no existía. Por otro lado, la medusa. Hemos estado trabajando con la medusa Aurelia aurita. Ese es el plato también que tenemos en el restaurante. La Aurelia aurita es una medusa invasora en los mares de Copenhague. Nosotros trabajamos en torno a lo que nos tenemos alrededor. Y esto es una especie invasora. No pica, pero cuando te vas a bañar en el mar, eso está lleno de esto. ¿Qué es lo que decidimos? Bueno, pues importante para combatir todas esas especies invasoras, que es un factor de esos cambios climáticos, tenemos que introducirlos a nuestra dieta. Hicimos un análisis nutricional de la medusa y lo introducimos como una especie de ceviche en el restaurante. Actualmente, otra más. Nos llegan al restaurante con las ostras, porque es el mismo productor, y nos viene un certificado de la calidad del agua, porque para nosotros es muy importante. Al final estamos produciendo ese alimento para 48 comensales diarios, que es lo que tenemos en el restaurante. Otra vez más, estamos generando un motor económico que antes no existía tampoco, porque eso se tiraba, cuando lo cogían, eso se tiraba completamente. Luego también estamos trabajando con especies invasoras con insectos. Cada vez más la Unión Europea tiene ya puedes comercializar con grillo, cada vez más se está viendo la harina de grillo, pero nosotros nos dimos cuenta también que hay una especie súper invasora, que es la mariposa, en este caso la Pieris rapae. Esta mariposa es invasora porque se come todo, también le llaman la mariposa de la col, porque arrasa con todos los cultivos de col en Copenhague. Hay que decir que Copenhague es la despensa de todos los países nórdicos, porque Copenhague es súper plana. Entonces, todo lo que se produce para los países nórdicos es procedente no de Copenhague, sino de Dinamarca en general. Esto es un problema brutal para los agricultores. Entonces, hablamos con un agricultor y él nos caza las mariposas con agua y azúcar y nos llega al restaurante. ¿Qué hicimos también? Bueno, pues en este caso lo que estudiamos fue la neofobia. Para nosotros es muy importante, al final es cultural. Para países de Sudamérica comer insectos o países de Asia comer insectos es muy normal, pero para los europeos todavía tenemos esa parte de que no nos gusta, que nos produce rechazo. El nombre es neofobia, ese rechazo a probar cosas nuevas y nosotros somos muy de eso. En este caso estamos trabajando también sobre un artículo científico sobre él y lo que hicimos primero fue análisis nutricional. Para nosotros es importante qué es lo que tiene, qué es lo que le vamos qué vamos a aportar a la alimentación humana. En este caso hicimos eso y luego hacemos un análisis sensorial midiendo la neofobia. En este caso comparamos españoles con daneses. Y bueno, y este artículo sí que estamos todavía trabajando en ello. Otro de los platos que tenemos en el restaurante es un helado de bagazo en Dinamarca producen vino, le podemos llamar vino, pero no se debería llamar vino, de cereza. Entonces, otra vez nosotros trabajamos con ese vino y hablando con el productor, le dijimos, ¿qué es lo que ustedes generan y no pueden introducir o no pueden vender? Y nos dijo el bagazo, bueno, pues entonces nosotros lo recogimos y en este caso hicimos un helado y por otro lado, porque lo que hacemos es centrifugarlo y tenemos toda la parte sólida por un lado y toda la parte líquida por otro. Con el sólido hacemos el helado, con el líquido hacemos una kombucha, un kefir para hacer el pairing en el restaurante. Y bueno,
Esto es una empresa que está en Copenhague, Empirical Spirit, y lo puse porque me parece muy curioso. Esta es la última. Ellos son famosos por diseñar cócteles en lata. Esta es la lata número 3 y ellos utilizan la algarroba. La algarroba en Canarias no es tan utilizada, cada vez se está utilizando más. La algarroba es un producto que hemos utilizado y que nos salvó del hambre. Todos, al final, si hablo con mi abuelo, al final comió algarrobo. Actualmente, en nuestra cabeza, el algarrobo se le echaba a los animales y cuando no se tenía que comer, se utilizaba el algarrobo. El algarrobo tiene muchísimas propiedades. ¿Qué pasa? Que culturalmente eso es como ser pobre y eso no lo utilizamos aquí en Canarias. No saben cuánto cuesta. Primero, el problema para conseguir algarrobos en Copenhague y al precio que se paga el algarrobo en Copenhague. O sea, es como un producto estrella actualmente en Copenhague. De hecho, esta empresa paró la producción porque no tenían algarrobo. Es súper complicado utilizarlo y aquí estamos llenos de algarrobo. Para que veas cómo de un país a otro que tenemos aquí el algarrobo, que en todos lados vemos algarrobo, el potencial que tiene. Luego, algunos proyectos. MAT es una academia tiene que ver con Noma, no sé si conocen el restaurante, y ofrecen cursos sobre sostenibilidad. Lo nombro porque pueden aplicar para esos cursos. Ellos dan formación durante una semana sobre sostenibilidad para restauradores. Y además dan becas. O sea, si entran y googlean esta academia, tienen tiempos para aplicar. Y, o sea, lo único que hay que pagarse es el pasaje, pero ellos pagan todo y tienen una semana de formación de sostenibilidad especialmente para restauradores. Luego esta empresa, pongo el pantallazo de Instagram, es una empresa de vinagres que actualmente están produciendo vinagre a partir de todos los desperdicios que generan, pues sobre todo en la agricultura. Por ejemplo, en Copenhague se está produciendo mucha sidra. Pues lo que hacen ellos es utilizar todos los desperdicios que se generan haciendo sidras pues para producir vinagre. Beyond Coffee, que lo que hacen es utilizar las borras de café para producir setas. Y utiliza todas las borras de café de muchísimos restaurantes alrededor de Copenhague. Y luego, bueno, casi todos los restaurantes de Copenhague compran las setas de esta empresa. Nosotros además estamos trabajando con ellos porque tenemos un plato en el restaurante que es un micelio. Nosotros siempre nos comemos la seta, pero el micelio, que le podemos decir como que es como la raíz, la producimos en una placa de Petri y eso es lo que el comensal se come. Y también lo estamos produciendo con esta empresa. Y por último, que también lo había nombrado, el manual de descarte, que es un manual que se generó en el Basque Culinary Center, en la parte de innovación que es el BCC Innovation, que lo pueden descargar de manera gratuita y ahí está todas las recetas y todas las pautas para producir de manera más casera, utilizar de manera más casera todo este tipo de desperdicios en las cocinas y en los restaurantes al final. Y bueno, con esto espero que haya sido... Rodríguez, paisana y, como decíamos, en lo más alto de la investigación gastronómica. Ella, se lo decía antes, creo que prácticamente ha conformado el 50% de estas jornadas y merece la pena escucharla porque es toda una eminencia, como nos acaba de mostrar en esta ponencia. Muchísimas gracias y ese aplauso de nuevo para ella, para Ana Belén. Vamos de nuevo a hacer un breve descanso de unos 5 minutitos y a continuación vamos a proseguir esta segunda sesión de estas jornadas formativas y divulgativas aquí en la Villa de Ingenio sobre gastronomía sostenible, economía circular y también productos de cercanía. Lo haremos ahora, pues en este caso, con la cocina de territorio de la mano del chef Borja Marrero. Así que un breve receso y continuamos de inmediato.
is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I'm running out of time, 'cause I can see the sun.